episodio de La Oveja Favorita vamos a conocer a Enoc, un personaje bíblico que agradó tanto a Dios que fue llevado con vida de este mundo. Vamos a estudiar qué significa agradar a Dios y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida. Este es el tercer episodio de la serie El Salón de la Fama de la Fe, en la que estamos conociendo los personajes bíblicos, estamos aprendiendo sobre ellos y estamos entendiendo por qué resaltan por su fe. Esto nos va a llevar o queremos que nos lleve a convertirnos en personas de fe. Mi nombre es Olga Granda, estás escuchando o viendo La Oveja Favorita, dependiendo de en qué plataforma accedas a este podcast o videoblog. Eres súper bienvenido y esperamos que este episodio sea de bendición para ti. Vamos entonces a comenzar por leer los versículos del capítulo 11 del libro de Hebreos, que es el que estamos estudiando. Y vamos a ver esos versículos que hablan sobre Enoc. Entonces en Hebreos 11 del 5 al 6 nos encontramos lo siguiente. Por la fe, Enoc no murió. Dios se lo llevó con vida de este mundo, por eso nunca pudieron encontrar su cuerpo. Se da testimonio de que, antes de ser llevado, Enoc agradaba a Dios. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. Entonces nos encontramos en esta palabra, cómo nos hablan acerca de la vida de Enoc. Vamos a ir analizando paso a paso poca información que hay en la Biblia sobre este personaje y vamos a extraer las principales enseñanzas. Lo primero que necesitamos entender es que Enoc fue el séptimo descendiente de Adán, o sea, desde Adán hasta Enoc contamos 7 generaciones. Y en la Biblia los números no se escriben en vano. En la Biblia los números tienen un significado. Entonces vamos a ver cuál es el significado que tiene que Enoc sea el séptimo en la línea después de Adán. Adán y Eva tuvieron varios hijos que se mencionan en la Biblia. Uno, Caín. Su vida, podríamos llamarle una representación de lo que significa que el mal, la muerte, el pecado entren en nuestra vida. Entonces digamos que el ejemplo de Caín no es positivo, sino más bien que nos presenta un contraste de lo que no se debe hacer. Después el segundo hijo es Abel. Abel no alcanza a tener descendencia porque su hermano lo mata y él muere prematuramente. Ahora Enoc, que es el personaje del que estamos hablando hoy, desciende de Set, el tercer hijo de Adán y Eva. Vamos entonces a repasar y encontrar esto en la Biblia, en el libro de Crónicas. Primero de Crónicas 1:4 dice, descendientes de Adán. Adán, Set, Enos, Cainán, Malaleel, Yared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé. Esta es la línea de descendientes de Adán. Enoc pertenece entonces a la séptima generación que sucedió a Adán. Este número 7 tiene un significado en la Biblia y es que viene de Dios, es un número divino, es el número de lo sobrenatural. Cuando algo en la Biblia tiene el número 7 o séptima vez o séptimo año, es que allí la mano sobrenatural de Dios estuvo presente. Por la fe, Enoc no murió. En algunas traducciones, esta palabra es traducida como un traslado, es decir, que Enoc fue trasladado desde la tierra hasta el cielo. Y podríamos, sacar otra conclusión y es que el cuerpo de Enoc fue llevado de la tierra al cielo. Y resulta que una historia similar nos encontramos en la Biblia con el profeta Elías, que nos lo encontramos en el Antiguo Testamento, y con el mismo Jesucristo, que nos lo encontramos en el Nuevo Testamento. Este pasaje sobre Enoc encierra un gran misterio, pues nos habla de que Enoc no pasó por la muerte. Una prueba de ello es que su cuerpo nunca fue encontrado. Así que se da testimonio de que antes de ser llevado a esta tierra, Enoc agradaba a Dios. En el capítulo 5
del libro de Génesis se habla uno a uno de los descendientes de Adán. Lo que nos llama la atención es que Enoc es el único en el que se dice caminaba con Dios, agradaba a Dios, tenía intimidad con Dios. Y lo pongo entre comillas porque literalmente eso dicen las diferentes versiones de este versículo que estamos tomando hoy como base. Es allí donde nosotros nos encontramos la clave de su vida. Enoc eligió por decisión caminar con Dios. En un episodio anterior describíamos cómo fue la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén. Ellos vivían en el paraíso, tenían comunión con Dios, escuchaban a Dios cuando caminaba y venía por las tardes a conversar con ellos. Pero decidieron tomar por su cuenta el rumbo de sus vidas. Quisieron igualarse a Dios y le desobedecieron. Entonces, sígueme en esta secuencia. Con este acto de comer el fruto prohibido, Adán y Eva permiten que el pecado entre en sus vidas. La consecuencia y la paga del pecado es la muerte espiritual. Esto significa que la muerte, ellos permitieron que la muerte entrara en la vida de la humanidad. Los humanos estábamos diseñados para vivir una eternidad en el paraíso. Cuando el pecado entra en la humanidad, este pecado trae muerte, muerte espiritual. Entonces el hombre, la humanidad y la mujer pasó de eso, de tener una vida eterna a tener una vida finita. La historia de Enoc cobra mucha relevancia porque comienza con Adán y Eva siendo expulsados del paraíso y lo más delicado, pierden, cortan su relación con Dios. 7 generaciones más adelante, o en la 7ª generación más bien, aparece Enoc, quien logró vencer la muerte, pues fue trasladado vivo de la tierra al cielo. Hay un poderoso mensaje en esta historia. En la medida en que nosotros en nuestra vida nos esforzamos por agradar a Dios, por caminar con Él, tenemos intimidad con Él, somos uno con Dios, venceremos la muerte espiritual. Desde el libro de Génesis se nos muestra el deseo de eternidad que tiene la humanidad por naturaleza y que hoy estamos nosotros aquí en la oveja favorita construyendo este mensaje y diciéndote, ojo, construir comunión e intimidad con Dios nos lleva a dejar atrás la muerte. En el capítulo 3 del Evangelio según Lucas nos encontramos con la genealogía de Jesús. Y allí te voy a invitar a que con calma en casa te la leas completa porque es súper interesante. Por efectos de tiempo, pero siempre buscando comprender el mensaje de este episodio, quiero contarte que esa genealogía comienza con Adán, pasa por Enoc, con lo que podemos concluir que Enoc es un antepasado de Jesús. Lo traemos a memoria porque nos encontramos en el Nuevo Testamento un versículo que nos deja saber cómo Dios va tejiendo la historia de la humanidad para rescatarnos del pecado y darnos salvación. Acompáñame a leer en la Biblia Romanos 5, 17. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Hay un dicho popular que reza, como se hacen las cosas, se deshacen. Entonces, por un solo hombre que pecó, Adán, entró la muerte al mundo. De la misma manera, es a través de un hombre, pero no cualquier hombre, Jesucristo, que se cancela ese pecado, que se cancela la muerte y con él recibimos vida y vida eterna. En el libro de Judas, que es un libro del Nuevo Testamento, Judas, quien no es el que traicionó a Jesús, sino hijo de Santiago, también discípulo de Jesús, escribió un libro que está en el Nuevo Testamento y que hace referencia a Enoc, por allá en un versículo. Judas 14 dice,
De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Entonces, en esta carta que escribió Judas, se nos habla acerca de los falsos maestros. Y en este versículo específico podemos sacar una conclusión. Y es que Enoc era profeta, es decir, que Dios le permitía tener visión sobre el futuro, incluso miles de años antes de que Jesús llegara a esta tierra. Entonces, los principales aprendizajes que nos deja la vida de Enoc. La más importante es que él decidió caminar con Dios. Y a esto pongámosle sentido común. Cuando invitamos a alguien a caminar con nosotros, en sentido literal, ¿qué hacemos? Invitamos a una persona a caminar, vamos lado a lado, elegimos un destino que vamos a recorrer juntos, nos acompasamos al ritmo del otro y vamos avanzando juntos. Lo mismo ocurre cuando invitamos a alguien a caminar con nosotros en el sentido figurado. Por ejemplo, invitamos a alguien a que llevemos un proyecto juntos, a que vivamos juntos, todo eso es un caminar juntos en el sentido figurado. Y en ambos casos implica que conozcamos el ritmo del otro, que nos pongamos en sus zapatos, que elijamos compartir cada paso. Lo mismo implica cuando nosotros tomamos la decisión de caminar con Dios. Implica que no me adelanto a sus planes, sino que respeto y espero sus tiempos. Implica que escucho de su parte qué destino tiene para mí o disfruto el descubrirlo a cada paso. La palabra camino en la Biblia también tiene mucho que ver en su lenguaje original con la palabra conducta, comportamiento. Entonces, allí es donde encontramos sinónimos que nos ayudan a interpretar lo que nos dice la palabra de Dios. Así que caminar con Dios también podemos interpretarlo con tener comportamientos que a Dios le agraden. Así que Enoc encontró una forma de vivir la vida en medio de la muerte, en medio de una humanidad que había sido expulsada del jardín del Edén, y encontró la fórmula para no morir. Y esa es vivir en intimidad con Dios. Ahora, hablemos del traslado de Enoc. La Biblia dice que Enoc no murió. Algunas versiones incluso hablan de que desapareció. Miren que incluso llegan a decir que su cuerpo jamás fue hallado. Otras versiones hablan de que fue traspuesto. ¿Qué significa esa palabra trasladado por Dios? Y esto lo que nos hace es recordar el concepto de vida eterna, y cuando la contrastamos como humanos con el cuerpo mortal y con vida terrenal en la que estamos, entendemos que este cuerpo mortal perecerá, pero nuestra alma va a trascender a un lugar en el que vamos a estar viviendo hasta la eternidad con Jesucristo, si creemos en Él y vivimos una vida que le agrade a Dios. Y allí se dice que en ese lugar no habrá llanto ni pesar, todo será gozo con nuestro Señor. Otra aplicación que podemos darle a esta expresión traslado es lo que Dios comienza a hacer con nosotros en nuestra vida a partir del momento que aceptamos a Jesús en el corazón. Él nos empieza a pasar de muerte a vida. Así sigamos viviendo en este mundo, el reino de los cielos y la gloria de Dios comienza a manifestarse en nuestra existencia. Y te voy a dar algunos ejemplos. Casi sin darme cuenta, comienzo a cambiar actitudes. Otra cosa que empieza a pasar es que las personas empiezan a notar en mí algo diferente. Otro ejemplo es que lo que antes no me parecía malo, resulta que ya no me gusta. Lo aborrezco, lo evito. De repente hay personas o lugares que frecuentaba o hábitos que practicaba que ya no me gustan, que ya no me son agradables, o siento que como que no son tan chéveres, no son tan buenos. Bueno, también comienzo a sentir la necesidad de que debo dedicarle más tiempo a Dios y a cultivar la relación con Él. También puede pasar que empiece a despertarse un sentido de servicio hacia los demás,
hacia Dios. Y todo eso también empieza a generarme un deseo de contarle a los demás qué es lo que yo estoy experimentando con Jesús. A todo esto lo llamamos la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Yo oro para que el Dios Altísimo siga trabajando en nuestros corazones, en el tuyo, en el mío, que sigamos anhelando tener intimidad con Él, para que cada día decidamos caminar de su mano, estemos dispuestos a que Jesús obre en nosotros y que así como Enoc fue trasladado, nosotros también vivamos, nos gocemos, disfrutemos ese traslado que hace nuestro Señor de una muerte espiritual a la vida gozosa con Él. Enoc fue el bisabuelo de Noé. Y justamente de Noé es del personaje que vamos a hablar en el siguiente episodio de esta serie llamada El Salón de la Fama de la Fe. Te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube de la Oveja Favorita, también que nos busques en las redes sociales como @laovejafavorita, que nos sigas en el podcast de Spotify, de Google Podcast, que visites nuestra página web. En fin, tenemos muchas formas en las que queremos comunicarnos contigo. Que el Señor te bendiga y puedas darte cuenta de que eres su oveja favorita.